Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del hermano David Santiago. Una palabra revelada de parte de Dios para esta tierra de poder y de gloria. Hoy en este vídeo vamos a tratar un tema que va a ser un vídeo muy extenso y a lo mejor me quedaré corto, porque vamos a hablar del tema de la comunión y el lavamiento de pies. Eso está en varios versículos bíblicos que hoy no los vamos a analizar, pero no los vamos a leer. Son en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29, Primera de Corintios 11 del 1 al 2 y del 23 al 24, y en Juan 13 del 1 al 17. Una de las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios que merece un profundo escrutinio e investigación por parte de cada creyente es la de la comunión y el lavamiento de pies. Debido a la intensidad del tema, usted necesitará revisar todas las referencias, agregando otras mientras estudia estos temas. La comunión será examinada en la primera parte y el lavamiento de pies a continuación. Vamos a hablar de la comunión, y perdonadme. Ya que este tema de la comunión tiene sus raíces y sus tipos en el Antiguo Testamento, iremos ahí primero para el tipo, luego al Nuevo Testamento para el antitipo. El tipo es una persona, cosa o evento que representa o simboliza otra que está por venir. El antitipo, la persona o cosa representada o prefigurada por un tipo o símbolo anterior. Mantenga en mente estas dos importantes palabras durante todo este vídeo, ya que hay muchos tipos, sombras, figuras y símbolos de la escritura. La Pascua es un tipo de servicio de comunión, mientras que el servicio de comunión es el antitipo. Estudie conmigo los detalles de la Pascua. La Pascua, antes que se profundice en los detalles de este tema, usted debe leer Éxodo 12, 1, 28, 40, 51, 13 del 3 al 10, Números 9, 1 al 14 y Deuteronomio del 16, 1 al 8. Israel había estado en esclavitud en Egipto por 430 años. Moisés está ahora en Egipto preparándose para guiar a Israel bajo el liderazgo de Dios. Notables milagros se habían realizado, derrotando a los dioses de Egipto, como el último milagro. Dios iba a enviar el ángel de la muerte sobre Egipto, matando a todo primer hijo de cada familia que no tuviera la sangre del cordero de la Pascua aplicada en el dintel y en los postes de la puerta de su casa. Para librar a su pueblo del ángel de la muerte, Dios le dio a Israel la ordenanza de celebrar la Pascua, lo cual significa pasar sobre o libertar. A continuación están los puntos principales y los detalles que fueron llevados a cabo por Israel a fin de guardar la Pascua. Primero, el cordero. Tenía que ser inmolado del 10º al 14º del mes. Tenía que ser sin defecto. Tenía que ser macho de un año. Tenía que ser oveja o macho cabrío. Tenía que ser asado, no podía ser comido crudo o hervido. Tenía que ser comido completamente junto con hierbas amargas, la cabeza, las piernas y las entrañas, que son las partes internas. Tenía que mantenerse entero, ningún hueso del cordero debía quebrarse. Estaba también el individuo. Si la familia era muy pequeña para comer el cordero completo, ellos invitarían a sus vecinos para ayudarles a comer todo el cordero. La sangre del cordero tenía que colocarse en el dintel, que es arriba de la puerta, y en los dos postes de la puerta. Nunca debía ser colocada en el umbral. Los israelitas tenían que estar vestidos para viajar cuando comieran el cordero de la Pascua, y ellos tenían que comer apresuradamente o rápidamente, ceñidos sus lomos con su calzado puesto y su bordón en la mano. Todo lo leudado debían ponerse fuera de sus casas. Pan sin levadura debía ser comido por los israelitas por 7 días después de la Pascua. No se debía de realizar ningún trabajo en el día de la Pascua. Está el tema de la ordenanza de la Pascua. La Pascua debía ser observada en el mes de Nisan o Abit. Estos son uno y el mismo. Los extranjeros, alguien que no era un israelita, no podían comer la Pascua. Los sirvientes y esclavos podían comer la Pascua si habían sido circuncidados. La Pascua tenía que comerse en una casa, no podía llevarse fuera de la casa o de lugar a lugar. Los extranjeros podían comer la Pascua si los varones se sometían a la circuncisión. Estos fueron conocidos como judíos proselitos.
Una sola ley era aplicada para todos, ambos, el nacido en casa y el extranjero, si iban a comer la Pascua. Todos los que eran limpios, no inmundos de acuerdo a las ordenanzas de la ley, y si ellos no estaban de viaje, tenían que comer la Pascua o serían cortados del pueblo. Fallar en observar la Pascua era un pecado. El día que normalmente se celebraba la Pascua era el 14º día de Nisan o Abit, que era el primer mes del año judío. La persona que fuera inmunda o estuviera de viaje lejos en el tiempo de observar la Pascua, debía observarla en el 14º día del segundo mes, el cual era Iyar o Zib. Israel tenía que observar la Pascua en el lugar donde Dios pusiera su nombre. Ya que estas cosas tipifican el servicio de comunión en el Nuevo Testamento, ellas son significativas para la Iglesia de hoy. Comprender el servicio de comunión depende de comprender la Pascua. Hay 10 referencias específicas son dadas en la Biblia donde se celebró la Pascua. No hay dudas de que muchas otras fueron observadas, pero nosotros solo tenemos estas 10 referencias, que son las siguientes. La Pascua original, la Pascua en el desierto, la primera Pascua en Canaán, la Pascua bajo Ezequías, la Pascua bajo Josías, la Pascua bajo Zorobabel, la Pascua a la que Jesús asistió cuando era niño, la primera Pascua durante el ministerio de Jesús, la segunda Pascua durante el ministerio de Jesús y la última Pascua durante el ministerio de Jesús. Fue en este tiempo que el servicio de comunión fue instituido. Nuestra atención se vuelve ahora al servicio de comunión o la cena del Señor del Nuevo Testamento. Los tipos principales serán explicados y cubiertos en estas notas. Otros puntos menores pueden ser estudiados por el estudiante o instructor. El encuentro de Abraham con Melquisedec, donde a él, Abraham, se le sirvió pan y vino, es también un hermoso tipo de servicio a la comunión. El sacerdocio de Cristo fue según el orden del sacerdocio de Melquisedec en lugar del orden según Aarón. Está también el servicio de comunión. Antes de profundizar en este estudio, estudie usted también debería de leer los siguientes pasajes, que lo hemos dicho antes: Mateo 26, 26, 29, Marcos 14, 12 al 25, Lucas 22 del 7 al 20, Juan del 6, 51, 56, 1 de Corintios 5 del 6 al 8, 10 del 16 al 21, 11 del 1 al 2 y 23 al 34. La cena del Señor o comer a la mesa del Señor son términos usados con referencia al servicio de comunión, que es la Eucaristía. Es también usado para describir el servicio de comunión. Cualquiera o todos estos términos son aceptables e indican lo mismo. Numerosos puntos, preguntas e ideas surgen en conexión con este servicio. Para contestarla justamente examinemos algunas de las preguntas más comunes, dejando que la Biblia provea las respuestas. Estos puntos son el antitipo de los tipos provistos en la Pascua. Primera pregunta: ¿qué debe usarse para representar el cuerpo de Cristo en el servicio de comunión? Durante la Pascua, toda la levadura y el pan leudado eran removidos de las casas de los israelitas. Cuando Jesús partió el pan, en Mateo 26, del 26 al 29, y declaró: «Este es mi cuerpo», él estaba usando pan sin levadura. Nosotros deberíamos hornear pan usando simple harina y agua o comprar pan sin leudar, preparado especialmente para el servicio de comunión. Antes de que el pan sin levadura sea servido, el pastor o alguien designado por él debe dar gracias y bendecir el pan, distinguiéndolo como representación del cuerpo de Cristo que fue entregado. La transubstanciación, una doctrina que comenzó con el Papa Inocencio III en el Concilio de Laterán en el año 1215, declara que el pan y el fruto de la vid, cuando son bendecidos por el sacerdote, se convierten en el cuerpo y en la sangre real de Cristo. Esta es una enseñanza que no es escritural. El pan sin levadura y el fruto de la vid representan el cuerpo y la sangre de Jesús y no son la sustancia. ¿Pero qué es la levadura? La levadura, la cual es una masa agria, sirve para levantar o esponjar con la fermentación. Es la sustancia en el pan que lo hace crecer y esponjarse y levantarse firme. Toda la levadura debía ser removida de las casas de los israelitas durante la Pascua y por 7 días después de esta. Los 7 días que seguían después de la Pascua eran conocidos como la fiesta de los panes sin levadura. La levadura es un tipo del pecado, falsa doctrina o error, representando las cosas que causan arrogancia, exaltan y traen orgullo. Estudie las siguientes referencias.
Jesús advirtió de la levadura de los fariseos y los saduceos. Jesús advirtió de la levadura de Herodes. Pablo advierte de la levadura de malicia y maldad. Pablo nos advierte que un poco de levadura leuda toda la masa. Toda la levadura debe ser expulsada de nuestras vidas personales para que podamos mantener la fiesta de los panes sin levadura, de sinceridad y verdad. En la vida de Jesús no hubo pecado, que es la levadura, y para representar su cuerpo adecuadamente debemos usar pan sin levadura. ¿Qué debe usarse para representar la sangre de Jesucristo? Dos escuelas de pensamientos existen acerca de esta pregunta. Dos escuelas de pensamiento existen acerca de esta pregunta. Una declara que debe ser usado el jugo de la uva y la otra declara que debe ser usado el jugo fermentado de uva o vino. Le pediré que se someta a las enseñanzas de su pastor sobre este respecto. Aun cuando podría sonar como comprometedor, yo no creo que usted se va a perder si usa cualquiera de estas sustancias para la comunión, ni mucho menos. Usar vino o jugo de uva como una representación de la sangre de Cristo no es un medio de salvación en sí mismo. O el uno o el otro puede ser usado, pero cualquiera es aceptable. No debe usar jugo de tomate, jugo de sandía o cualquier otro, solo porque son de viña, bebidas gaseosas, jugo de manzana, jugo de arándano, etc. No son representantes aceptables de la sangre de Cristo. El fruto de la vid, por necesidad, tiene que ser jugo de uva o vino. Lo más importante es el hecho de que nosotros manifestemos un espíritu correcto con cualquiera de los dos que usemos para representar su sangre. Estoy tan admirado y maravillado de que Cristo derramara su sangre por mí que no puedo ser contencioso, ofenderme o apartarme de este momento tan santo. Anhelo recordar su cuerpo quebrantado y su sangre derramada y no tengo otro medio de hacer esto fuera de la comunión. Para nosotros, el pastor o alguien más el que designe deberá bendecir el fruto de la vid como algo que representa la sangre de Cristo. Todos los que participan deberán hacerlo en santa reverencia. La alabanza y el honor deberán ser dadas a Cristo por derramar su sangre por nosotros. Pero ¿con qué frecuencia debemos tomar la comunión? La palabra de Dios no menciona la frecuencia con que se debe de celebrar la comunión. Pablo declara que todas las veces que comamos este pan y tomemos esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Soy de la opinión de que la comunión debe celebrarse por lo menos una vez al año. Esto es lo mínimo. Israel observaba la Pascua una vez al año. Observar la comunión tan seguido como el pastor lo señale no viola la Escritura. No importa cuán seguido usted tome la comunión, nunca permita que se convierta en algo común o que se tome liviamente. ¿Pero tomar la comunión es esencial para la salvación? Los judíos que estaban limpios o no estaban de viaje eran considerados pecadores y eran cortados del pueblo cuando fallaban en observar la Pascua. Si tomar la comunión es esencial para la salvación, ¿por qué cualquier santo no quisiera participar en la comunión y de este modo recordar el cuerpo y la sangre del Señor? Posibles excepciones serían un cristiano nuevo convertido que muere o que el Señor se lleve a la iglesia antes de que se celebre el servicio de comunión. Trate por todos los medios de estar en casa para la comunión. Cuando esto es imposible, tómela después o donde usted se encuentre mientras esté fuera de su hogar. Pudiera ser posible que no esté limpio espiritualmente con pecado en su vida. Arrepiéntase y arregle esto antes del servicio de la comunión. ¿Pero qué significa Cristo en nuestra Pascua? Jesús es el antitipo del Cordero de la Pascua. Él ha sido sacrificado por nosotros como un cordero sin mancha o contaminación. Su sangre ha sido aplicada a nuestras vidas mediante la obediencia al Evangelio. La sangre del Cordero de la Pascua nunca fue puesta en el umbral, la parte donde usted camina, de la puerta, únicamente arriba y en los lados. La sangre de Cristo debe ser tan altamente estimada por cada uno de nosotros y nunca pisoteada. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cuáles dos vistas nos son mostradas en el servicio de comunión? Cuando participamos de la comunión, miramos hacia dos direcciones simultáneamente. Miramos hacia atrás a su muerte en el Calvario con respeto, admiración, humildad, gratitud y amor. Cuando anunciamos su muerte significa que lo proclamamos, lo declaramos, lo predicamos. Lo hablamos, lo enseñamos y lo promulgamos. La única manera de anunciar la muerte del Señor es tomando la comunión.
y también miramos hacia adelante, hacia la venida del Señor. Pablo declara que anunciamos su muerte hasta que Él venga. Cada servicio de comunión es una declaración de que nosotros creemos y esperamos la venida del Señor. Pero, ¿cuál es el significado de indignamente? Note que no dice indigno. Indigno es un adjetivo que significa sin mérito o valor, que no vale la pena y que no merece. Indignamente es un adverbio que significa irreverente, inapropiado o en una indigna manera. Indigno es una condición, indignamente es un comportamiento. Son dos palabras completamente diferentes. Ninguno de nosotros es digno de participar de su cuerpo y sangre, pero Él nos hizo dignos mediante la salvación. Indignamente tiene que ver con el comportamiento, el espíritu, la conducta y la actitud con la cual tomamos la comunión. Pero ¿cuál es el significado de pruébese cada uno a sí mismo? El Cordero de la Pascua era atado hasta por 4 días con el propósito de examinarlo de manchas y defectos, y durante este tiempo el individuo se preparaba para la Pascua quitando la levadura de su casa. Debe hacerse un examen personal antes de comprometerse en la comunión. Nuestros corazones deben estar libres de condenación, culpa y pecado cuando tomemos la comunión. Precediendo este servicio debemos tomar tiempo en oración, ayuno, examen de conciencia y humillación. Pablo presenta 4 razones por las cuales debemos probarnos a nosotros mismos. Nos previene de comer y beber indignamente. Nos previene de debilitarnos, enfermarnos o dormirnos. Estas 3 cosas tienen implicaciones físicas y espirituales. Nos previene de ser juzgados con el mundo. Probarnos a nosotros mismos en este pasaje significa separarnos completamente, salir de discriminar y discernir. Juzgar aquí significa castigar, vengar, concluir, condenar, maldecir, determinar, cuestionar y sentenciar. El autoexamen antes de la comunión es requisito de la Escritura para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el significado de un hueso de él no será quebrado? Cuando el Cordero de la Pascua fue sacrificado, un requisito indispensable fue no quebrar ni un hueso. Este Cordero era el tipo de Cristo, nuestro Cordero de la Pascua. Y esto había sido profetizado, que ningún hueso de él sería quebrantado. La costumbre romana requería que cuando alguien fuera crucificado, sus piernas fueran quebradas, apresurando así su muerte. Cuando vinieron a Jesús, él estaba colgado en la cruz ya muerto. En lugar de quebrar sus piernas, aparentemente por desprecio, ellos abrieron su costado, cumpliendo la profecía. Ningún hueso de él fue quebrado como había sido profetizado. Jesús llegó a ser el antitipo perfecto del Cordero de la Pascua. Haríamos bien en mantener este tipo y no quebrar ningún hueso del Cordero, quebrantando su palabra. Trácela correctamente, obedézcala, pero no quiebre los huesos. Pero ¿cuál es el significado de discernir el cuerpo del Señor? La palabra cuerpo es usado en 3 diferentes maneras en la Biblia. Nuestros cuerpos físicos, el cuerpo físico del Señor Jesucristo y la iglesia, la cual es llamada el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:29, no nos está haciendo referencia a discernir la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él hace su declaración en el contexto del servicio de la comunión, donde estamos recordando el cuerpo quebrantado del Señor Jesucristo. La comunión es para recordar el cuerpo quebrantado y la sangre derramada en el Calvario, no la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no fue quebrantado su sangre derramada por nosotros. Pablo podría haberse referido solamente al cuerpo físico de Cristo a la luz de, en su propio cuerpo él llevó nuestros pecados. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En Isaías 53, Cristo es el sacrificio vivo, herido, abatido. Esto fue efectuado en su cuerpo. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Somos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Jesús declaró: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Es evidente por la Escritura que Pablo se estaba refiriendo al cuerpo físico de Cristo, no a la iglesia. Pero ¿cuál es el significado de si alguno tuviere hambre, que coma en su casa? Pablo hizo la pregunta: ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Él también declara: si alguno tuviere hambre, que coma en su casa. Aparentemente la iglesia en Corinto estaba trayendo individualmente y por familias alimentos y comiéndolos en la iglesia en observancia de la comunión. Esto resultó en división y falta de armonía,
ya que el rico tenía abundancia, hasta llegaban a embriagarse, mientras que el pobre estaba siendo ignorado. Nunca fue la intención de que un servicio de comunión fuera una comida completa como comemos en casa. Tal comer es irreverente e inaceptable como un memorial a la muerte del Señor. Solamente una pequeña pieza de pan sin levadura y una pequeña porción del fruto de la vid debe de tomarse para la comunión. El pan sin levadura debe comerse primero e inmediatamente después el jugo del fruto de la vid. Cualquier tipo de alimento debe ser comido aparte y separado del servicio de comunión, con claras distinciones hechas entre las dos. Algunos han interpretado que esto significa que es pecado para una iglesia comer un alimento en el centro familiar o salón de compañerismo conectado al edificio de la iglesia, lo cual no es el caso aquí. Comida y bebida de cualquier tipo nunca debe comerse o beberse en el santuario. Los alimentos servidos en el lugar apropiado son aceptables y no violan la escritura. Jesús, echando fuera los cambistas del templo, no se aplica en este contexto. Estos fueron hombres deshonestos cambiando dinero a un precio razonable cuando vendían los sacrificios. La casa de Dios debe respetarse siempre y la comunión debe tomarse en un espíritu correcto, en ausencia de banqueteo y alboroto. Israel tenía que observar la Pascua como un memorial a través de todas las generaciones y guardarlo como una ordenanza para siempre. Pablo se refiere a ordenanzas, precepto, tradición, dirección o mandatos de una naturaleza autoritativa o un rito religioso establecido, y amonesta a la iglesia a guardarlos. Dos ordenanzas específicas señalando el cabello y los servicios de comunión son tratados en 1 Corintios capítulo 11. La ordenanza de Dios acerca de la Pascua fue continuada en la era de la gracia del Nuevo Testamento, mediante el servicio de comunión. Este servicio es para guardarse y observarse por la Iglesia hasta el regreso del Señor. Que nunca olvidemos la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, recordando que, siendo uno solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Está también el lavamiento de pies. La cristiandad como un todo tiene abandonada o ignorada la verdad bíblica del lavamiento de pies de los santos. Estudie Juan 13, 1 al 17 y 1 de Timoteo capítulo 5 versículos 9 al 10, mientras entramos en este estudio. Desde el principio, yo declaro y creo inequívocamente que el lavamiento de pies de los santos es una enseñanza esencial del Nuevo Testamento para la iglesia de hoy. El lavamiento de pies fue instituido por nuestro Señor como una ordenanza para la iglesia del Nuevo Testamento. Inmediatamente después que Él instituyó el servicio de comunión sin lavamiento de pies no sería incorrecta, pero el lavamiento de pies debe seguir nuestro servicio de comunión cuando sea posible con la participación de todos los santos y ministros. La participación y la observancia mínima de los servicios de comunión y lavamiento de pies debe efectuarse por lo menos una vez al año. Al terminar el servicio de comunión, los hombres deben separarse de las mujeres. Los hombres deben lavar los pies de los hombres y las mujeres lavar los pies de las mujeres. El lavamiento de pies debe ser observado lavando ambos pies por lo menos de una persona, esparciendo agua clara en los pies de la persona y después secándolos con una toalla. Mientras que lava los pies de su hermano o compañero, usted debe estar en un espíritu de oración, regocijándose de que usted está haciendo por alguien lo que Jesús hizo por sus discípulos. Cuando sus pies están siendo lavados, usted debe orar por quien le está lavando sus pies, pidiéndole a Dios que lo bendiga y lo honre por su humildad. Cada persona debe lavar los pies de alguien más y dejar que le laven los suyos si está físicamente capacitado. No se debe practicar selectividad en este tiempo. Alguien puede estar presente que es pobre o de otra raza, poco privilegiado o aún un poco sucio o descuidado. Pero no debemos eludirlos o rehusar lavarle sus pies. Jesús no dudó en lavarle los pies a Judas, solo unas horas antes de que él lo entregara en manos de pecadores. Los servicios de lavamiento de pies deben derribar las barreras, sentimientos y resentimientos que puedan existir en nuestros corazones. Observe algunas importantes verdades de las escrituras relacionadas al lavamiento de pies. ¿Cuál es el significado de si no te lavo no tendrás parte conmigo? Jesús hizo esta declaración a Pedro, quien estaba cuestionando la acción de Jesús. ¿No podría esta declaración ser cierta para nosotros como lo fue para Pedro? Necesitamos dejar la práctica del lavamiento de pies si no es importante, bíblica y esencial. Pero el lavamiento de pies es importante.
bíblico y esencial, y debe ser observado por los creyentes hasta que Jesús venga. Una identidad con Cristo que no puede ser establecida de ninguna manera, de una otra manera, se establece cuando le lavamos los pies a alguien. Pero ¿cuál es el significado del que está lavado no necesita sino lavarse los pies? Cuando Jesús le advirtió a Pedro que no tendría parte con él si él no le lavaba los pies, Pedro quiso entonces que le lavara sus manos y su cabeza también. Jesús respondió que cuando estamos lavados no necesitamos sino lavarnos los pies. Examine los siguientes. Lavado viene la palabra griega loutrón, que significa lavar toda la persona, un baño o un bautismo. La referencia aquí es hecha para nuestra salvación del pecado. Cuando nacemos de nuevo a los ojos de Dios, somos lavados. Lavar viene de la palabra griega nipto, que significa limpiar especialmente las manos, la cabeza, los pies o mojar una parte solamente. Salvo viene de una palabra griega que significa excepto o suficiente. Jesús nos está diciendo que después de que somos inicialmente salvos, no vamos a través del proceso de salvación de nuevo. Debemos lavarnos los pies los unos a los otros para mantenernos limpios de profanamiento espiritual en nuestro diario caminar con Dios. Una limpieza espiritual sucede cuando participamos en lavarnos los pies los unos a los otros. Pero ¿cuál es el significado de ejemplo os he dado? Jesús declaró que su lavamiento de los pies de los discípulos era un acto de ejemplaridad para que otros lo siguieran. Jesús expresó: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso dice en Juan 13:15. Ya que Cristo lavó los pies de sus discípulos, ¿cómo puedo yo hacer menos que lavar los pies de sus discípulos actuales? ¿Qué ejemplo? Si verdaderamente quiero ser como Jesús, aquí hay un clásico ejemplo para mí a seguir. Pero ¿cuál es el significado de si sabéis estas cosas? Bienaventurados seréis si las hiciereis. La felicidad es un producto complementario de otras cosas. No es una autoperpetuación tangible en sí misma. Lavar los pies de los santos produce el resultado de la felicidad en la vida del creyente, porque sabemos que tenemos parte con él, somos espiritualmente limpiados, hemos seguido el ejemplo de Jesús, hemos obedecido la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue la enseñanza de Pablo referente a que la iglesia asista a las viudas? Juntamente con otros requerimientos, Pablo expresó que las viudas son elegibles para asistencia de la iglesia. Se han lavado los pies de los santos. Pablo no está indicando que solo las viudas deben lavar los pies de los santos, sino que ellas no serán elegibles para asistencia de la iglesia si no han hecho esto. El lavamiento de pies debió haber sido muy importante para Pablo para que pusiera tal énfasis sobre él. El lavamiento de pies, y en resumen, también es bíblico, esencial y una bendición para la iglesia. Partícipe en ello con humildad y gozo cada vez que pueda. La comunión nos ya llega a Dios. El lavamiento de pies nos acerca unos a otros. Con esto he terminado este vídeo. No olvidéis dejar vuestros comentarios, dejar vuestros me gustas acerca de este vídeo y no olvidéis suscribiros a este canal del hermano David Santiago, una palabra revelada de parte de Dios para esta tierra de poder. Y declaramos donde nos estáis viendo tierras de bendición, porque cuando un guerrero de Cristo, como dice su palabra, pisa la tierra o tocar una tierra, esa tierra, aunque esté maldita, será de bendición para vuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y no olvidéis de dejar vuestros comentarios y vuestras preguntas acerca de temas que tengáis en vuestra mente, en vuestro cerebro, en vuestros corazones, y nosotros os contestaremos siempre con tema bíblico en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios os acompañen todos los días de vuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. En nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. Que el Señor os bendiga grandemente y muchísimos saludos de vuestro hermano David Santiago. ¡Bendiciones!